Una nueva invasión Irak, Estrada 33, lo fácil, habría sido morir. N. Sin embargo, el destino caprichoso jugó con Tim, engañando con astuta apuesta a la muerte. Jamás llegaría a conocer la razón por la que en ese preciso instante, su vida continuó adelante, en vez de dar paso a que su alma formara parte de la absoluta nada. Nunca llegaría a saber que los desafortunados cuerpos de Denman y Miles ayudarían a evitar inconscientemente que los fragmentos de la explosión se llevaran su vida. A cambio de la de ellos. Una valiosa barrera involuntaria, que jamás podría agradecer. Y que tampoco llegaría a conocer. Como un ordenador que acaba de ser encendido, Moses comenzó a sentir. Poco a poco, activando cada uno de sus sistemas. Dejando atrás la inconsciencia. Como poderoso presagio, lo primero que le abordó, fue el dolor. Un estridente activador que recorrió su cuerpo, dando vida una vez más, a su sistema nervioso. Todo le temblaba en un incontrolable pulso. Su cerebro palpitaba agonizante, como queriendo salir de la celda con forma de cráneo que le mantenía cautivo. No quería abrir los ojos, pues su recién llegada consciencia, le mandaba imágenes que le aterraban. Temía encontrarse con sus tripas destrozadas, fuera de su interior. O ver que había perdido alguna extremidad, hecha jirones de carne sanguinolenta debido a la explosión. Quizá incluso, ya no tenía ojos y todo aquello era un reflejo importunado de su desorientación. Tampoco escuchaba nada, intentaba afinar su oído entre los latentes pálpitos del dolor. Pero no llegaba ningún sonido a sus tímpanos. Al fin, reunió las fuerzas suficientes para enfrentarse con la realidad. Sus pestañas se despegaron y la luz brotó en su interior, colándose por las membranas ópticas de sus ojos. Su cerebro comenzó a procesar lo que recibía, identificando el color rojo, como único tono dominante en la imagen. Su brazo derecho, única extremidad que parecía hacerle caso, acarició su rostro y el tacto pegajoso y cálido de la sangre empapó las terminaciones de sus dedos. Debía tener la cara llena de sangre. Alguna brecha en la cara, quizá incluso algún derrame ocular. Se animó al pensar que si podía razonar sobre ello, es que no era una herida crítica. Entre agónicos gemidos, intentó incorporar su torso, pero se sentía demasiado débil como para conseguirlo. Así que, tumbado en el suelo, giró su cuerpo para ver su alrededor. Todo parecía volver a ser parte de la realidad cuando identificó la azotea. Seguía sin escuchar nada, pero poco a poco, recuperaba el control de su cuerpo, su brazo derecho parecía estar bien. Pero no podía decir lo mismo del izquierdo. Le dolía especialmente, era incapaz de moverlo y ni siquiera era capaz de saber si aún estaba con él, o había volado por los aires. Lleno de rabia, apretó los dientes y se sentó sobre el suelo, ayudándose de su brazo funcional. Cada vez acogía más dolor y sintió un alivio profundo al ver que mantenía en su sitio su brazo izquierdo. Ahí estaba, parecía no tener vida, pero permanecía unido a él, de una pieza. La manga de la camisa estaba hecha un harapo y especialmente oscura, todo visto desde aquel filtro carmesí que lo inundaba todo. Definitivamente, estaba de una pieza. Sus piernas comenzaban a despertarse, un hormigueo doloroso las alcanzaba, como millones de agujas pinchando a la vez. Genial. Pensó, su columna estaba bien. Después de comprobar que mantenía todas las partes de su cuerpo, su interés se centró en sus compañeros. Nadie le había socorrido, así que eso le hacía pensar que, o era el primero en recuperar la consciencia, o era el único que había sobrevivido. La imagen dantesca que le rodeaba, comenzó a mostrársele. Como el telón de un oscuro teatro que se abría lentamente, descubriendo el deseado e iluminado escenario. A unos 6 metros, estaba el centro de la explosión, un vasto boquete de 1 metro de diámetro lo marcaba perfectamente. A 4 metros de diámetro del centro, todo parecía barrido de cascotes, solo el polvo levantado se atrevía a pasar por esa zona. Los cuerpos de varias personas yacían oscuros como el carbón, hechos un guiñapo, difícilmente identificables en ese estado. Detrás de aquel espanto de imagen, estaba él. Sentado de mala manera, inútil como un desprotegido minusválido que acababa de caerse de su silla de ruedas. Sus pensamientos todavía no seguían una lógica y recuerdos y sentimientos, aparecían espontáneamente en su mente. Rellenando con sus formas y colores, la realidad de su situación. Uno de ellos, puso nombre e imagen a los cuerpos sin vida que tenía enfrente. La amargura de ver amigos muertos atravesó su conciencia. A su derecha estaba Johnson, hecho un ovillo sobre sí mismo.
Su cuerpo tendido en el suelo estaba literalmente destrozado, pero seguía vivo. Temblaba y sus piernas sufrían ligeros espasmos cada cierto tiempo. Se arrastró precariamente junto a él, empujó su cuerpo con toda la delicadeza que podía ofrecer, tendiendo a Johnson boca arriba. Este tenía los ojos abiertos exageradamente y de su boca manaban prominentes chorros de sangre oscura. Sus mofletes temblaban por la respiración violenta que sufría. Su piel de color chocolate brillante, estaba bañada en una mezcla de sudor, suciedad y sangre. Angustiado por la imagen, Tim le procuró palabras de calma y tranquilidad, pero antes de acabar la frase, se dio cuenta de que no era capaz de escuchar sus propias palabras. Johnson dirigió la mirada a Moses, pero ésta parecía atravesarle. Daba la sensación de que observaba el infinito. Entre toses y mareas de sangre, el moribundo marine pronunció unas palabras que no llegaron a ser comprendidas por su sordo amigo. Eran sus últimos momentos, la vida se le escapaba y Tim era incapaz de escucharle. Consciente de que había perdido el oído en la explosión, mantuvo la entereza y acompañó a Johnson hasta que éste dejó el mundo de los vivos. Sus ojos, sin embargo, quedaron abiertos, fijos en el inescrutable universo. Quizá, observando a un dios que Tim no llegaba a entender. Luego, bajo el silencio absoluto que dominaba su alrededor y su interior, se apartó del cuerpo sin vida de Sean y miró detrás de él. No poder escuchar nada, le hacía sentir un profundo vértigo. Se sentía muy desprotegido. Entonces fue cuando algo inaudito, le dejó totalmente petrificado. Mediante sus dañados ojos, Tim contempló una infernal imagen que congeló su alma al instante. Parpadeaba repetidamente, como intentando borrar aquella escena, pero era real, estaba ocurriendo. Entenderla habría sido una labor casi inhumana, propia de algún ente superior. Fuera del alcance de los seres humanos. Aunque esos mismos seres humanos, fueran sus artífices. Enfrente suyo, estaba el sargento mayor Parson, forcejeando desde el suelo, con 2 pacientes del centro médico. Estos habían superado las defensas del marine y campaban a sus anchas entre las entrañas de su víctima. Era grotesco ver cómo aquellos hombres arrancaban impunemente las vísceras y se las echaban a la boca con ansia y desenfreno. No masticaban, casi ni engullían, solo deseaban introducir más y más en sus ensangrentadas bocas. Rápidos y tenaces, los 2 pacientes vaciaban literalmente el torso del sargento. La pelea estaba llegando a su fin, ya que el objetivo de los 2 agresores parecía alcanzado. Sin embargo, Parson seguía luchando estoicamente. Tim jamás habría sido capaz de definir qué era lo que mantenía a su apreciado mando con vida. Su cuerpo abierto en canal mediante puños y dientes y posteriormente desmembrado, seguía vivo. Sus brazos cada vez menos enérgicos, todavía luchaban contra las garras de sus devoradores, intentando evitar que hundieran más profundamente dentro de él. Pero lógicamente, la batalla había terminado ya, aquello solo era un festín de los victoriosos. Era algo anecdótico que el vencido todavía luchara, todo había terminado ya. Poco a poco, la energía se le fue escapando hasta que sus brazos se clavaron inertes contra el suelo, lenta, pero inevitablemente. Sin embargo, aquello no fue lo que más perturbó a Tim. Una 4ª persona estaba allí, en ese escenario sacado del inframundo. Y no era otro que Stockton. Este, observaba a una distancia prudencial la escabrosa situación. Se mantenía en pie, quieto, sin la más mínima intención de ayudar. Su rifle reposaba relajado, pero apuntando sobre los caníbales. No había intención de ayudar. No había ninguna expresión de dolor, asco, odio o revancha en su rostro. Solo una ligera sonrisa boba, como de sorpresa e interés. Como la que tiene una persona que ve algo extraño y prohibido, pero que a la vez resulta atractivo y morboso. Sus ojos desprendían largas lenguas de sucias lágrimas. Un auténtico jeroglífico facial, imposible de interpretar. Imposible de escrutar. Imposible de entender y algo que encendió dentro de Tim la más absoluta desaprobación. El profundo deseo de execrar a su compañero. Por primera vez en su vida deseó matar, como jamás había deseado algo. Se sentía con el deber moral de aplacar la justicia divina contra él. Jamás se había sentido tan ofendido. Jamás había encontrado un motivo más justificado que ese para acabar con una vida. No era odio lo que sentía, no lo interpretaba de esa manera. Era más parecido a una obligación. Muy probablemente, él mismo estaba perdiendo los papeles. Era casi seguro que estaba perdiendo la cabeza tan febrilmente como la había perdido su compañero. Pero no le importó.
Sin darse cuenta, la hoja larga y puntiaguda de su bayoneta yacía férreamente agarrada en su mano izquierda. Aquella mano que no sabía si podía mover o no. Se incorporó, gracias a una fuerza extraña, casi mágica, que le recorría el cuerpo borrando cualquier atisbo de herida o dolor. Se lanzó sin vacilar lo más mínimo, dispuesto y capaz. Con la férrea determinación de matarle. Stockton, ensimismado en aquella orgásmica experiencia que le producía esa carnicería, no fue consciente de su presencia hasta que se le echó encima. La mole de Moses derribó al menos corpulento Billy. El golpe contra el suelo, vació sus pulmones y de nuevo volvió a la realidad. Sin embargo, Tim, que parecía estar poseído, no dudó, no titubeó. Milésimas de segundo después, la bayoneta se clavaba en la yugular de su compañero. Una vez y otra más y profunda hasta la empuñadura. 2 descargas más en el mismo preciso lugar, habían abierto un exagerado boquete en su cuello. Tim no era consciente de la cantidad de sangre que manaba, exagerados chorros se disparaban como una manguera, cada vez que sacaba la bayoneta. Empapando su cara y todo lo que había a su alrededor. Otra cuchillada más y el mango y por ende, sus dedos, se introducían dentro de su cuello. Rojo absoluto y, bueno afirmó el soldado de piel oscura que les ofreció entrar en los asientos de atrás. Pues ya estáis cantando, tendremos que informar de esto. Os llevaré con el sargento de primero clase. Los marines subieron aliviados al vehículo mientras respondían al saludo del conductor. Cuando el vehículo tomó rumbo al checkpoint, el soldado de tez negra se presentó. Me llamó Matheson. Perdonad los disparos de antes, muchachos. Sé reconocer a un marine desde muy lejos, pero tenía que estar seguro, están pasando cosas muy raras por aquí. Los 2 marines respondieron con una mirada de complicidad. Ya me imaginaba que sabrías de qué hablo. El checkpoint era el típico que desplegaba el ejército norteamericano. Baliza de señalización en la carretera, señales de stop en inglés y árabe, barreras de hormigón para distribuir el tráfico y evitar fugas. Un vehículo blindado Striker en medio de la carretera, dominaba la situación. Los soldados, colocados a los lados de la carretera y junto a la baliza, controlaban el acceso a la carretera, dando señales a los conductores. Mediante un intérprete, solicitaban a los ocupantes del vehículo que salieran de él, para ser cacheados y un perro entrenado olfateaba mientras tanto el interior del vehículo. Podía parecer algo denigrante y fuera de lugar. Pero los norteamericanos habían aprendido a base de bajas, que no se podía dejar nada sin revisar, pues los insurgentes solían escoger esos puntos, como lugares para inmolarse. Al salir del Umbe, Tim observó una larga cola de vehículos que se extendía hacia el interior de la ciudad. Al parecer, todo el mundo quería salir de Bagdad. Aquello le daba muy mala espina, no se había visto nada parecido por allí desde que los marines invadieron Bagdad al comienzo de la guerra, allá por el 2003. Matheson les acompañó junto a un sargento de primero clase que supervisaba las labores de 3 soldados, solicitando la documentación a un par de iraquíes. Sargento Maretti. Saludó marcialmente. Mire lo que nos hemos encontrado. Maretti se giró hacia los 2 marines y los escrutó con una mirada seria. Su rostro, que conservaba los rasgos italianos de sus antecesores, se endureció aún más. Los 2 marines saludaron. ¿Qué demonios hacen aquí? ¿Dónde está su unidad? Perdimos el contacto con ella ayer por la tarde, señor. Respondió Tim intentando justificarse. A continuación, tragó saliva y explicó en pocas palabras lo ocurrido. El sargento agachó la cabeza un segundo, colocando sus brazos en jarra y cuando levantó la mirada, su semblante había cambiado a un talante más comprensivo y humano. Tim quedó sorprendido, después de aquella historia que aunque real, parecía sacada de una película de terror, no esperaba una respuesta tan afable. Algo está pasando aquí, marine. Respondió mientras señalaba a la cola interminable de coches. Algunos de mis hombres han visto cosas y llamó con un gesto al operador de radio, que dejó sus quehaceres de vigilancia para acercarse a su sargento. Esperad un momento, llamaré al centro de operaciones. A ver qué podemos hacer por vosotros. Moses respiró aliviado, volvía a estar dentro de una jerarquía militar. Y aquello le aportaba seguridad y algo de despreocupación. Se sentía afortunado por haber sobrevivido a aquello, pero también sabía que algo había cambiado dentro de él. Aquella sombra que le turbaba desde hacía días, aquella extraña locura que deambulaba, se había convertido en realidad y él, había estado delante de ella.
Al cabo de unos minutos el sargento terminó la llamada y se acercó a ellos con aires reflexivos. Bueno, no tenemos permiso para llevaros hasta la base con uno de nuestros hombres. Inteligencia dice que es peligroso internarse en la ciudad sin una buena escolta, y nosotros no podemos movernos de aquí hasta Nueva Orden. Y en ese momento, la atención de los dos marines y el sargento fue atraída por un coche que estaba en la cola. Su claxon no dejaba de sonar estridentemente. Jodidos iraquíes. Soltó el sargento, levantando su mano para alertar a sus hombres, casi a punto de olvidarse de los dos jóvenes. Volvió a dirigirse a ellos. Me han avisado que en unos momentos pasará por la zona un pájaro que realiza labores de coordinación y vigilancia aérea en la zona, tiene que repostar. Así que os recogerá y llevará a casa. Mientras tanto, con que no estorbéis me vale. El sargento agarró su M4A1 y se acercó al origen del sonido junto a Matheson y otro soldado más. Tim instintivamente los siguió. El coche tenía los cristales empañados y era difícil identificar cuántas personas había dentro. Cada uno de los dos soldados se posicionó a cada lado del vehículo con sus carabinas de asalto M4A1 en ristre. Gritaban contra los ocupantes, intentando que sus voces sobresalieran del ensordecedor claxon que no cesaba, para indicarles que salieran. Pero nadie parecía moverse en el enturbiado interior. «Abra la puerta del conductor», ordenó Maretti a Matheson. El cual respondió con una mirada de preocupación, ante la posibilidad de que fuera una trampa bomba. «Que la abra, coño». Volvió a ordenar enfurecido con el M4A1 encarado. Este dudó por un segundo, su disciplina no era tan férrea como la de los marines, pero aún así, acató la orden. Echó mano de la cerradura mientras que con la otra mano sostenía su arma. Y la abrió. Tim, que estaba junto a él, pudo identificar en el interior, a un hombre que yacía tumbado sobre el volante. Aquello explicaba el pitido continuo. El asiento estaba empapado de sangre, al igual que su torso y aún parecía fresca. El soldado introdujo la cabeza en el interior para identificar los asientos de atrás, mientras que el otro, hacía lo mismo desde el lado del copiloto. No había nadie más. «Está muerto, sargento», dijo más tranquilo, mientras le tomaba pulso. «Abrid el maletero e identificable. En cuanto podáis, apartad el vehículo de la carretera». Maretti se volvió para dispersar al resto de conductores que aburridos, habían salido de sus vehículos y Matheson resignado, agarró el cuerpo sin vida, lo empujó contra el asiento y comenzó a buscar en su ropa la documentación que pudiera portar. Miró la cara de la víctima mientras palpaba los bolsillos, aún le resultaba molesto tener un muerto tan cerca de él. Se preguntaba cuál habría sido el motivo de su muerte, cuando de repente, el aparentemente conductor fallecido, abrió los ojos. «Agua. Agua. Quitádmelo, quitádmelo». Tim pudo ver cómo inesperadamente, Matheson caía al suelo. Sobre él, el cuerpo del conductor forcejeaba brutalmente con su cara pegada a la del soldado. Los gritos agónicos se mezclaban con un gorjeo líquido. Chorros de sangre comenzaban a brotar de su cara. Aquel hombre estaba arrancando con sus dientes la cara de Matheson. El marine, se sintió como de vuelta a una horrible pesadilla jamás olvidada. Levantó su rifle de asalto y disparó un tiro instintivo. La bala impactó en el hombro del conductor, pero este, continuaba masticando vorazmente. El otro soldado y Maretti se acercaron, dispuestos a apartarlo de su lado. Tim respiró hondo y volvió a disparar, para esta vez, clavar su bala en la cabeza del agresor. El cuerpo cayó sin vida sobre el soldado inconsciente, que había dejado de defenderse. Maretti apartó el cadáver y llamó frenético al médico de la unidad, que no tardó en llegar. «Parece que está vivo», dijo mientras intentaba limpiar la cara totalmente desfigurada y hecha jirones. «Se está ahogando con su propia sangre. Necesita evacuación inmediata ya».